Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Vamos a ver. Señor Jesús, aquí estamos una vez más, aquí estamos, Dios, y no solamente queremos cantarte, Dios, y pasar un rato agradable, Señor, haciendo esto, sino también, Señor, venimos a escuchar de tu voz. Y eso es precisamente, Señor, lo que a continuación queremos hacer, Señor. Escuchar de tu voz, escuchar, Señor, lo grandioso que tú eres, y también, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, entendemos, Padre, que tu palabra, Dios, está aquí y está para nosotros, Señor, para que nosotros podamos echar mano de ella y podamos también, Señor, obedecerla, Padre. Pero, Dios, habla en nuestras vidas. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, Señor. Señor, ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En los pasados capítulos habíamos estado platicando acerca de una palabra, y esa palabra la estamos repitiendo una y otra vez. ¿Te acuerdas de la palabra cuál era? La palabra obediencia. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y entonces estábamos recordando acerca de que la palabra obediencia, o más bien lo que Dios buscaba del pueblo de Israel, era que el pueblo obedeciera. Y entonces hemos ya estudiado, no lo voy a volver a decir el día de hoy, pero hemos estudiado el asunto de que la obediencia, entonces el resultado que obtenía el pueblo de Israel era bendición, y entonces desobediencia, el resultado que obtenía era maldición sobre sus vidas. Y eso ya lo vimos en algún momento. Y también vimos que en nosotros el enfoque de la obediencia cambia un poquito, porque a final de cuentas Jesús fue el que fue obediente al 100% en lugar mío, en lugar de nosotros. Pero bueno, eso ya lo platicamos la semana pasada. En esta sección, a partir del capítulo 12 y más o menos, o prácticamente hasta el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, estamos viendo una etapa diferente, ¿ok? Ya no vamos a hablar tanto de obediencia como hemos estado platicando desde el capítulo 5 con el asunto de los 10 mandamientos, obedece, obedece, y antes del capítulo 5, recuerda lo que hizo contigo, sino ahora vamos a hablar de ciertos aspectos de la ley mosaica, del pacto que Dios había estado haciendo con el pueblo de Israel. ¿Recuerdas a quién le dio Dios ese pacto, esa ley? Se la dio 40 años antes, dentro de la línea de la historia, se la dio 40 años antes a la primera generación del pueblo de Israel. Y entonces pasaron 40 años en el desierto, y la gente, mucho para la primera generación, todos ellos murieron por causa de su rebeldía, y ahora vemos que la segunda generación está pronta ya prácticamente para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, cuando vemos que la segunda generación va a entrar a esa tierra prometida, Dios le dice, bueno, cuando entres a esa tierra prometida, para yo poder darte esa tierra prometida, para que la poseas, entonces tienes que obedecer a mis mandamientos. Y aún después, cuando vivas en esa tierra, tendrás que seguir obedeciendo a mis mandamientos, para que entonces tus días sean largos sobre la tierra que yo te voy a dar. Entonces, hablamos acerca de la obediencia, pero esto no es un aspecto dogmático. ¿A qué me refiero con esto? No es un aspecto de que tienes que hacerlo porque te obligo a que lo hagas. No, el asunto es que el principio de la obediencia en nuestras vidas, y sobre todo en la palabra de Dios, es un principio en el cual se basa el producto que Dios quiere para nosotros. Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para con nosotros? Paz. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Un buen fin. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que nos vaya bien. Platicamos hace más de un mes por allí una cierta palabra, la palabra, se me fue,
Próspero, la palabra próspero. Y entendemos esa palabra dentro de nuestro contexto occidental. Entendemos esa palabra como alguien que tiene mucho dinero, próspero, ¿no? Si pones un negocio de semillas, entonces, ¿qué significa que es próspero? Pues que vas a vender muchas semillas, ¿no? Si pones un puestito de churros con cueritos afuera de tu casa, si es próspero, ¿qué significa? Pues que vas a vender muchos churritos y muchos dorilocos y te vas a hacer rico y vas a comprarte una camionetota Lobo porque vendes churros con cueritos, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto de la prosperidad. Pero cuando hablamos de prosperidad en la Biblia, el concepto significa que las cosas vayan conforme deben de ir, que las cosas vayan como se esperan. Entonces, hablando de un matrimonio próspero sería un matrimonio que va conforme, que camina conforme a lo que Dios quiere, conforme a como debería de ser. Nuestros hijos, cuando hablamos de que nuestros hijos sean prósperos, hablamos de que nuestros hijos caminen y vivan su vida como esperamos que pasen su vida. ¿Y qué espera un padre? Así tal cual. A ver, muchos de ustedes son padres y aquí también hay muchos hijos, jóvenes. ¿Qué esperamos nosotros como padres de nuestros hijos? Que sean los más ricos del mundo, que tengan las mejores camionetotas del mundo, que tengan... ¿Qué espera un padre de su hijo? Pues que le vaya bien en la vida. ¿Y qué significa que le vaya bien en la vida? ¿Que tenga mucho dinero? No, sino que las cosas vayan en paz. En paz en su matrimonio, en paz en su familia, en paz en su trabajo, en paz con los demás, para no tener problemas. Pero bueno, esa es parte de algo que ya platicamos. Ahora, regresando nuevamente a esta sección, capítulo 12 al capítulo 26, vamos a tardar en llegar al capítulo 26, pero en esta sección se presenta el mensaje central del libro de Deuteronomio. ¿Cuál es ese mensaje central? Bueno, las leyes que aparecen en esta sección hacen un énfasis en la centralización del culto a Dios, ¿ok? Hablamos, y Coco, ¿cuál es el título que dice en tu Biblia allí en Deuteronomio capítulo 12? En la mía dice el santuario único. ¿Lo dice así en tu Biblia? Sí. Ok, entonces más o menos hablamos de lo mismo. Dice, entonces Dios quería centralizar el culto a Dios dentro de un lugar y dentro de un momento y dentro de una tribu en específico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poquito, pero más o menos te recuerdo con el libro de Levítico, con el libro de Números, que Dios estableció que la tribu de Leví, los levitas, fueran aquellos que estuvieran encargados del tabernáculo y posteriormente también del templo. Entonces, Dios establecería, porque hasta el día de hoy el tabernáculo anda moviéndose por todos lados, pero Dios establecería un lugar, una ciudad específico, para que la gente fuera y adorara a ese lugar. Entonces, desde ahorita, antes de entrar a la tierra prometida, Dios está diciendo, quiero que la adoración esté centralizada, yo quiero que todos ustedes vayan a un mismo lugar, en un único santuario, y con el fin de promover la integridad de la adoración exclusiva a Dios. Lo voy a explicar poco a poquito esto. Dios quería que la adoración a Dios fuera exclusiva de Él. Dios quería que no hubiera ninguna mezcolanza. Dios no quería que no hubiera ningún tinte fuera de la adoración genuina, pura, legítima hacia Dios. Posteriormente, Dios escogería qué lugar, qué ciudad como lugar para la edificación del santuario o del templo. ¿Te acuerdas cuál fue la ciudad que Dios escogió? Jerusalén. Y entonces Dios escogería la ciudad de Jerusalén ligada a David. Dios escogería la ciudad de Jerusalén como el único lugar para la edificación del santuario, como el único lugar para ir a alabar a Dios. Ahora, yo sé que esto cambia en el Nuevo Testamento y sé que tal vez en tu mente traigas el versículo o el pasaje cuando Jesús está con la mujer samaritana y la mujer samaritana en el pozo le dice, nuestro padre Jacob hizo este pozo, y entonces, ¿dónde debemos adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros que acá en Samaria. Y entonces dice Jesús, mujer, llegará el día y la hora donde ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén adorarán a Dios, sino que Dios busca verdaderos adoradores. Entonces, pareciera ser que hablamos de dos cosas diferentes, pero no lo es. Vamos a exprimir el jugo, el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Después vamos a tocar ese pasaje del Nuevo Testamento con Jesús y la mujer samaritana. Ahorita déjalo por allá. Entonces, Dios quería centralizar la adoración. Dios quería hacer esa adoración a Dios, a Jehová, exclusiva de Dios.
y que no hubiera ninguna mezcla de ninguna índole, de ninguna deidad, de ninguna idea loca, ¿no? El propósito de estas leyes era asegurar la fidelidad de Israel en su adoración a Dios. En otras palabras, que el pueblo de Israel adorara 100% a Dios. ¿A cuál Dios? Bueno, al Dios de la Biblia, a Jehová, a Yahweh, a aquel que se mostró a Moisés allí en la zarza ardiendo, que decía, yo soy. A Jesús mismo, al cual estamos hablando en todo este libro. Y entonces Dios quería que esa adoración fuera exclusivamente para Él. Y la obediencia, hablando de la obediencia ha sido el tema en los últimos capítulos. Y esto es una manera muy general. Hablando de obediencia, lo habla de una manera muy general. En otras palabras, Dios está diciendo el qué refiriéndose, qué es lo que quiero que hagas. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Quiero que me obedezcas. Ese es el qué. Y entonces sería muy fácil quedarnos ahí con el qué. ¿Qué es lo que dice Dios? Quiero que me obedezcas. ¿Por qué? Esto quiero que hagas. Cuando solamente nos quedamos en el qué, entonces se vuelve algo dogmático. Algo dogmático significa, para no marearte con la palabra, significa algo de así es y te calles. Y tienes que hacerlo. No preguntes, ni se te ocurre. Eso es un dogma. Pero la Biblia no es de ninguna manera dogmática. La palabra de Dios siempre tiene una razón y siempre tiene un trasfondo y un contexto bien específico. Entonces, con el desarrollo de las siguientes leyes que vamos a ver a continuación, Dios se enfoca en el cómo. O sea, no solamente es qué, sino también es cómo. Y entonces, ¿cómo quiero que lo hagas? Yo quiero que me obedezcas, pero ¿cómo quiero que lo hagas? Y comienza hablando del santuario único. Es decir, Dios busca dirigir la vida del pueblo a través de la instrucción y alejarlos de fíjate bien, escucha esto. Dios busca alejar al pueblo de la imaginación de sus propios corazones. La primera instrucción se dirige a respaldar los primeros de los 10 mandamientos, primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos que ya conocemos. Y esos 10 mandamientos, recordemos que sirven como un manual y una guía para nuestra adoración y nuestra conducta, ¿ok? Esos primeros 4 mandamientos de los 10 que usualmente conocemos o citamos, los primeros 4 hablan acerca de mi adoración y mi conducta para con Dios. Entonces Dios está no solamente diciendo el qué, sino también está diciendo el cómo. Y en ese cómo es cuando la gente se apropia realmente de por qué lo estoy haciendo. Bueno, quiero que hagas esto, pero sí, pero ¿por qué? Bueno, quiero que hagas aquello, sí, pero ¿por qué? Y es válido preguntar a Dios ¿por qué? O Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que haga esto? Señor, ¿por qué quieres que haga aquello? Pero cuando hablamos de un argot o de una forma de platicar como cristianos, decimos, ya no preguntes por qué, sino ya pregunta ¿para qué? Porque siempre hay un resultado, siempre hay una enseñanza para nosotros dentro de la palabra de Dios o dentro de lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, regresamos a los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, ¿te acuerdas? Si quieres, ve y búscalos, Éxodo 20, o si quieres buscarlos en Deuteronomio capítulo 5. Búscalos. El que tú quieras, ya sea Éxodo 20 o ya sea Deuteronomio 5. Búscalos. Te los voy a preguntar. Los primeros 4, ¿ok? 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, recuerda que es un resumen de la conducta moral que Dios quería para el pueblo de Israel. Y entonces recordamos que esos 10 mandamientos hablan acerca de o toda la ley, o es un resumen, los 10 mandamientos de toda la ley, y la ley engloba ciertos mandamientos que son ceremoniales, ciertos mandamientos que son de la vida cotidiana, ciertos mandamientos que son específicos de la vida del pueblo de Israel. Entonces, 10 mandamientos, ya los tienes, Éxodo 20 si quieres, o si no, en Deuteronomio capítulo 5. Ok, primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo tienes allí? Si lo tienes, ¿ya lo identificaste? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Ok. Caray, ¿hay adoración falsa? Sí la hay. Ok, tenemos que identificar una y otra para poder seguir adelante. Santuario único, todavía no llegamos allá. Tenemos que saber identificar una y otra, ¿ok?
Hay adoración verdadera y hay adoración falsa. ¿En dónde estamos situados nosotros? Bueno, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se le conoce como el objeto de la adoración. Es el objeto de mi adoración. ¿Cuál es el objeto? No puedo decirle a Dios objeto, es algo claro, pero es para poder entenderlo nosotros. ¿Cuál es el objeto de mi adoración? El objeto de mi adoración, primer mandamiento, es Dios y nadie más. Exclusivamente, particularmente, individualmente, es solamente Dios. El objeto de mi adoración. No hay ningún otro objeto de adoración en mi vida, o no debería de haber. Es más o menos algo así. No debería de haber. Sin embargo, sabemos que los ha habido, o que los hay hasta el día de hoy. Segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Lo tienes? No te hagas imágenes de las cosas que están en los cielos, arriba en los cielos, la tierra, todo eso, ¿ok? No te hagas imágenes. Ahora, el segundo mandamiento habla acerca de los medios de la adoración. ¿Cuáles son los medios de la adoración? Pues no es ningún medio que el hombre puede tener en sus manos. Y entonces, a lo largo de toda la historia, en todas las civilizaciones, hablen inglés, hablen latín, hablen lo que sea, civilizaciones antiguas, pasadas, de hace mucho tiempo, siempre el hombre ha tratado de adorar a Dios a través de imágenes. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos entendemos y vivimos el mundo a través de nuestros sentidos. Y entonces algo de nuestros sentidos son nuestros ojos. Y entonces lo que veo, yo puedo saber que está allí. O sea, yo no puedo saber que algo está allí si no lo veo, si no lo toco, no puedo. Y entonces el ser humano, a través de ese proceso de aprendizaje, entonces se hace una forma de adorar a Dios. Y la forma preferida del ser humano, sin mencionar religión alguna, la forma preferida del ser humano de adorar a Dios ha sido a través de imágenes. Y entonces en todas las civilizaciones podemos encontrar imágenes, inclusive en la civilización precolombina en la cual nosotros vivíamos aquí en México. O sea, Dios es a través de imágenes. Y siempre, bueno, si quieres ver una, pues saca tu moneda de 10 pesos y vela allí, ahí está, ¿no? O sea, hay muchas formas de cómo la gente buscaba, se imaginaba o buscaba adorar a Dios. Pero Dios dice, no me vas a adorar de esa manera. Bueno, el tercer mandamiento, ¿cuál es? Tercer mandamiento, ahí los tienes. ¿Cuál es el tercero? Ese es el segundo todavía. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahora, el tercero es la manera de la adoración. Ya en algún momento puedes tú buscar allí en nuestros videos, puedes ir hasta Deuteronomio capítulo 5 y entonces identificar ya poco a poquito esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es la manera de la adoración? De una manera genuina, de una manera real. Esa es la manera de cómo necesitamos adorar. Cuarto mandamiento, vámonos rápido porque si no acabo. Cuarto mandamiento, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo. Y entonces el día de reposo hablaba acerca del tiempo de la adoración. ¿Cuándo es el tiempo de la adoración? En el día de reposo, decían los 10 mandamientos. Sin embargo, en nosotros ha cambiado. ¿Cuál es el día de la adoración? Todos los días. Todos los días. Pero bueno, esa es la idea, ¿ok? El objeto de mi adoración, los medios de la adoración, la manera de la adoración y el tiempo de la adoración. Bueno, el énfasis de repetir la ley en el corazón del pueblo de Israel tiene que ver con la práctica recurrente del hombre de repetir sus errores y de seguir su corazón. En algún momento has escuchado esto. Es que sigue tu corazón. Tengo una corazonada, el latir de tu corazón, ¿no? Es que luego la gente en las películas románticas o lo que sea romántico dice, es que sobre la razón está el corazón, por ejemplo, o hazle caso a tu corazón, o yo no puedo mandar en mi corazón. Bueno, tengo una noticia para ti conforme al corazón. Una noticia bíblica para ti. Y entonces esa noticia bíblica dice que mi corazón es engañoso y yo no puedo confiar en mi corazón. Yo no puedo confiar en lo que mi corazón quiere, porque mi corazón puede querer cosas que me alejan de Dios. Entonces hay una práctica recurrente del ser humano en repetir sus errores. En algún momento tú has conocido a una persona
que de repente, voy a poner un caso supuesto, ¿ok? No estoy hablando de nadie, no conozco la vida de nadie, bueno, sí conozco tu vida en algunas ocasiones, pero no estoy hablando de nadie en específico. Voy a poner un caso hipotético aquí. Y entonces conoces a Pancha, que está viviendo con Eustacio, Pancha y Pancho. Y ya son repancheros los dos. Y entonces Pancha y Pancho. Y entonces de repente Pancha te cuenta a ti que Pancho le pega. O que Pancho pues le hace malas caras. O que Pancho la trata mal. Y entonces ahí te lo está contando Chichi y la Pancha, ¿no? El Pancho. Y ahí está Chichi y la Pancha. Y entonces tú le dices, pero pues ya déjalo. O sea, ¿qué quieres ahí con él? O sea, no tienes ningún futuro. Ay, no, pero está re guapo. No. O porque ya se desahogó la Pancha contigo. Y entonces otra semana viene. Ay, es que yo no aguanto el Pancho. Pero pues ya déjalo. ¿Qué quieres ahí con él? Entonces la Pancha te dice, ay, es que mi Panchito, ¿no? Entonces, ¿conoces gente que repite sus errores constantemente? En alguna ocasión te ha tocado platicar con gente así. Y entonces tú dices, ¿otra vez? O sea, eso ya me lo platicaste. O sea, ¿otra vez? ¿Vuelves a caer con la misma piedra? ¿Realmente? Bueno, el hombre tiene esa práctica recurrente. Y hablo del ser humano en su totalidad. Hablo también de mí. O sea, somos brutos para eso. Somos tontos porque realmente caemos en nuestros propios errores una y otra vez. ¿Por qué? Porque seguimos nuestro corazón. Eso es algo así como que no me entra bien en la cabeza, pero realmente, bíblicamente hablando, de ninguna manera Dios quiere que eso esté pasando en nuestras vidas. Que estemos cometiendo error tras error tras error y la misma situación. Dios no quiere que eso pase en nuestras vidas. Mira, busca Jeremías. Busca el libro de Jeremías en tu Biblia. Vamos a buscar unos versículos. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículo 1. Jeremías 17, 1. ¿Lo tienes? Jeremías 17, 1. ¿Lo tienes? Sí. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. ¿En dónde está? En la tabla de su ¿qué? De su corazón, dice, y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre todo el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. El pecado de Israel era la idolatría. Aquí está hablando de la idolatría específicamente. El pecado de Israel estaba esculpido en la tabla de su corazón. Tabla como hablando de una tabla de piedra, como de una piedra esculpida con cincel de hierro allí, en piedra. Está esculpida en su corazón. Y entonces ellos querían, o sea, hablando de esos, el objeto de mi adoración, los medios de la adoración, ellos se olvidaron de esto. Dijeron, yo voy a adorar a Dios conforme a mí se me pegue la gana. Y entonces vamos a buscar a Dios de la manera como yo quiero, de la manera como yo me han enseñado, de la manera como a mí mejor me acomode, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque ustedes han adorado, han buscado y no han buscado a Dios, y han buscado a otros dioses. Entonces dice, yo los voy a entregar el pecado de tu corazón. Dice, en tus lugares altos, en todo tu territorio, todos tus tesoros entregaré. O sea, no va a quedar nada de ti. Eso está esculpido en el corazón de las personas. Ahora, no solamente el pueblo de Israel, sino también nosotros. Nuestro corazón sigue, nuestro pecado sigue allí dentro de nuestro corazón. Ahora, bríncate al 9. Jeremías 17, 9. Y luego dice, a ver, vamos a leerlo todos juntos para que nos quede claro. Y si no te lo has aprendido, subráyalo, por favor, ahí en tu Biblia. Jeremías 17, 9, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y ¿qué? Perverso. Y el corazón del ser humano es así. No importa cómo te llames, no importa si fuiste a la escuela o si no fuiste a la escuela, no importa si sabes inglés, francés, chino, italiano, no importa si naciste en cuna de oro o naciste al lado de las chivas, no, o sea, no importa. El corazón del ser humano es engañoso y perverso. ¿A dónde nos lleva el corazón del ser humano? ¿A dónde nos lleva? Bueno, te voy a decir a dónde nos lleva. Allí mismo Jeremías capítulo 16, versículo 11. Allí nada más unos versículos atrás. Jeremías 16, 11. ¿A dónde nos lleva mi corazón? Si yo le hago caso a mi corazón, ¿a dónde me lleva?
¿Lo tienes? Versículo 16, 11, ¿lo tienes? Sí. Dice, entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos. Si te fijas, dioses con D minúscula, no es el Dios de la Biblia, es dioses, son ídolos. Y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, dice Dios, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, fíjate bien, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿A dónde nos lleva hacerle caso a nuestro corazón, que es engañoso y perverso? ¿A dónde nos lleva, según este pasaje? A alejarnos de Dios, a no escuchar a Dios. El ser humano es así como que, tú haces tu vida, tú haces lo que tú quieras, no importa, tú vive tu vida como así te pegue la gana, o sea, mientras no le hagas daño a nadie. Pero no es cierto. Necesitamos nosotros buscar la dirección de Dios en nuestras vidas, porque la imaginación del hombre es mucha, ¿ok? La imaginación del hombre es mucha, y la perversidad del ser humano es mucha también. Y así como es mucha, también es mucha la perdición que automáticamente se acarrea con ese engaño y con esa perversión. Estamos en un tiempo, actualmente, en un tiempo en donde la perversión, hablando en todo el aspecto, hablando de la perversión, está sumamente crecida alrededor de nosotros. Entonces, así como mucha es la imaginación del hombre, también mucha es la perdición, y automáticamente nos lleva a todos. Y Dios sabe quiénes somos, eso es lo importante. Dios sabe quién soy yo, y de allí la insistencia en la centralización de su adoración. Y dice el título de ese pasaje, Deuteronomio 12, dice el santuario único. De ahí la insistencia en la centralización de su adoración, la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque eso les iba a ayudar a direccionar realmente, honestamente, genuinamente bien su adoración a Dios. Porque si no, entonces el pueblo podía ir en pos de la imaginación de su corazón. Y si mi corazón es perverso y es engañoso, pues ¿a dónde me va a llevar? Pues a engaño y perversión. Entonces me lleva a alejarme de Dios. Ok, Deuteronomio 12, versículo 1. Regresamos allá. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ok. Dice este primer versículo, estos son los mandamientos que Dios te dio para que tomes posesión y vivas en la tierra que Dios te da. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Vamos a irlos descubriendo también poco a poco. Recuerda que hablando de la ley mosaica, hablando de los mandamientos, no solamente son 10 los que conocemos o hemos escuchado hablar, sino que son 614 mandamientos, los cuales están en toda la Biblia, o más bien en toda la ley mosaica, perdón, los 5 libros de la Biblia, primeros, Pentateuco. Y entonces vemos que hay leyes ceremoniales, leyes sociales y leyes morales. Y entonces esas leyes son las que vamos a estar descubriendo, pero ahorita no, vamos a ir poco a poquito. Entonces, estos son los mandamientos que Dios te dio para que tomes posesión y vivas en la tierra que Dios te da. 2 palabras, 2 conceptos: posesión, 1, y 2, sucesión. ¿Ok? 1, posesión, y 2, sucesión. Te lo voy a explicar. En esas 2 palabras o esos 2 conceptos, Dios busca la obediencia del pueblo, pero no solo, 1, para poseer la tierra. Y entonces dice Dios, si tú obedeces a lo que yo te estoy diciendo, entonces yo voy a entregar delante de ti a tus enemigos. Recordemos que la tierra de Canaán estaba llena de gigantes, estaba llena de naciones que eran mucho más grandes que el pueblo de Israel, mucho más organizadas que el pueblo de Israel, mucho más militarizadas que el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel estaba en completa desventaja delante de esas naciones, a donde Dios los iba a llevar. Entonces, ¿qué le quedaba al pueblo de Israel? Confiar en Dios, buscar de Dios y obedecer a Dios. Vimos eso la semana pasada. Cómo es que el mundo es más grande que nosotros. ¿Y qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, buscar la dirección, buscar obedecer a Dios en mi vida para que sea Él el que haga las cosas y no yo. Entonces, Dios busca la obediencia de su pueblo, no solamente para poseer la tierra, sino para preservar un legado para las futuras generaciones.
Dios no solamente quiere entregarles la tierra y decirles, ahí está ya la tierra, ya, ahí está. Adiós, yo ya me voy, ya cumplí mi promesa con ustedes. No, sino que Dios dice, yo quiero que ustedes y sus futuras generaciones tengan un legado de adoración, un legado de bendición, un legado de buscar y confiar a Dios. Entonces la obediencia dentro de ese legado es sumamente importante. El legado, ¿cuál es? El legado es la ley de Dios. Esa ley de Dios en el pueblo, una ley que es perfecta, una ley que es suficiente al hombre para vivir y garantizar su vida, llevando al hombre en la mejor dirección. Eso es la ley de Dios, eso es el legado. La ley de Dios, vemos leyes agrícolas, por ejemplo. Decía Dios, mira, cuando plantes un árbol frutal, no lo cortes, no lo podes hasta el quinto año, y a partir del quinto año, y empieza a hablar acerca de este tipo de cosas. Leyes agrícolas, por ejemplo, los ganados, leyes sanitarias, habla acerca de enfermedades, habla de leyes sociales, por ejemplo, habla acerca del que roba, habla acerca del que miente, habla acerca del vecino, habla de leyes, por ejemplo, también, leyes gubernamentales también. Y entonces dicen, te voy a dar un rey, pero cuando entres a la tierra prometida, o yo voy a estar contigo. Todo eso habla acerca de diferentes situaciones, leyes espirituales, leyes sanitarias, leyes sociales, leyes morales. Todo esto Dios lo tenía como un pacto para el pueblo de Israel, y esa ley para el pueblo de Israel era perfecta y suficiente para vivir y garantizar su vida de la mejor dirección. Cuando obedecían, entonces Dios les iba a hacer prosperar en esa tierra. Dios iba a estar con ellos. Ahora, mira, vamos al Salmo 19, por favor. Busca en tu Biblia el Salmo 19. Recuerda, el medio de la Biblia está Salmos, en la mera mitad, y busca el Salmo 19. Vamos a ver qué onda con la ley, ¿ok? Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19. Salmo 19, 7. ¿Lo tienes? Salmo 19, 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro finado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, aquí está hablando el Salmo 19 acerca de la ley. Y entonces dice, ¿por qué es buena la ley? Porque alegra el alma, porque convierte el alma, porque me alegra, porque me da dirección, porque me da luz. Entonces la ley de Dios para nosotros los seres humanos es perfecta y suficiente para garantizar una vida en prosperidad. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que nuestra vida vaya de la manera como queremos, como Dios quiere para nosotros. Los mexicanos, te lo he dicho esto muchas veces, los mexicanos decimos o nos llenamos la boca de decir, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y la pregunta es, ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere? Pues bueno, la verdad es que la gran mayoría de la gente no sabe ni qué es lo que Dios quiere. Y entonces, si no sabes qué es lo que Dios quiere, ¿cómo vas a hacer lo que Dios quiere? ¿Sí me explico? Y entonces, si no sabes lo que Dios quiere, pues no hago lo que Dios quiere. Y entonces, si no hago lo que Dios quiere, nada más estoy haciendo mi voluntad y la imaginación de mi duro, perverso y engañoso corazón, engañándome a mí mismo de que estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues preguntarle a Dios qué es lo que quiere. Y entonces hacer las cosas como Dios quiere. Algo muy sencillo. Sin embargo, nos gusta complicarnos la vida. Y entonces, eso que digo, de seguir tu corazón, nos gusta ir de error en error, en el mismo error una y otra vez. Y tenemos un chipote sobre chipote sobre chipote en nuestra vida, porque nos pegamos en el mismo lugar y con la misma piedra, dice una canción. Sin embargo, la ley de Dios contiene la dirección correcta para las diversas actividades del ser humano, pero también se encarga de dirigir nuestra parte inmaterial, ¿ok? Yo te hablé ahorita de leyes agrícolas, te hablé ahorita de leyes sociales, leyes morales,
te hablé de leyes sanitarias, te hablé de leyes de gobierno también. Pero no solamente eso, sino también una parte inmaterial, o la parte inmaterial de nuestra vida. Dios también busca dirigirla, nuestra alma. Y entonces Dios busca que dentro de esa ley tú y yo podamos encontrar dirección para mis pensamientos, para mis actitudes, para mis sentimientos, para mis decisiones, para mi carácter. ¿Para qué? Con el fin de que nuestra existencia sea buena delante de Dios y próspera. Nuevamente, no estoy hablando de dinero. Prosperidad no tiene que ver con dinero. Entonces, la palabra de Dios no solamente se creó para que conociéramos a Jesús, esa es otra parte, y conociéramos, ahora nosotros como cristianos, ¿no? Bueno, ya teníamos ahí, bueno, las leyes no solamente fueron para que vivieran bien en una tierra, sino también para dirigir su vida en cuestiones de una manera inmaterial, pensamientos, decisiones, caracteres, pensamientos, sentimientos, todo eso con el pueblo de Israel. En nosotros como cristianos, la palabra de Dios, nosotros la entendemos como que, bueno, está aquí para nosotros para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Bueno, eso es una realidad, es una verdad, eso es algo cierto. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador a través de la palabra. Y entonces hay herramientas como el camino de Romanos. ¿Has escuchado ese camino? ¿Has escuchado esa herramienta? En donde te lleva a que busques a Dios a través de versículos que están dentro del libro de Romanos. Entonces, no solamente la palabra de Dios se creó para que conociéramos a Jesús y que Él es mi Salvador o nuestro Salvador, y su obra en la cruz para nosotros y para que seamos salvos. Esa es una posesión y sucesión. No solamente para que seamos salvos, sino que también la palabra de Dios y la ley se creó para que vivamos una vida presente de una manera buena y próspera. A eso me refiero con sucesión. Es decir, si vamos al versículo 1 otra vez, dice, para que no solamente poseas la tierra que Dios te da, sino para que vivas en ella los días que vosotros vivieres en esa tierra, y para que vivas bien en esa tierra. Hablo de posesión. Dios les iba a entregar esa tierra a través de la obediencia, y Dios les iba a hacer prosperar en esa tierra a través de la obediencia. Ahora, ¿has escuchado esa palabra sucesión? ¿Alguna ocasión? Bueno, sucesión significa, bueno, el que sigue, ¿no? Bueno, sucesión, según el diccionario, dice, es un conjunto de hechos que se siguen unos a otros. Esa es una sucesión, conjunto de hechos que se siguen unos a otros. Entonces, imagínate, el pueblo de Israel ya venció a sus enemigos, está en la tierra prometida, ya. Bueno, ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué sigue? Bueno, ya vencimos a nuestros enemigos, aquí está la tierra muy bonita, está muy padre, fluye leche y miel, unos frutos muy grandes, ¿y ahora qué hago? Bueno, en tu sucesión de hechos, los hecho tras hecho, lo que sigue en tu vida, entonces necesitas acercarte a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios y ser dirigido, instruido por Dios. Hay dos partes, como nosotros como cristianos, hay dos partes esenciales de nuestra relación con Dios. Ok, una es hacer a Jesús nuestro Salvador, esa es la primera. Y la segunda es hacerlo nuestro Señor, eso es la segunda, y esa es como más difícil para mucha gente. ¿Ok? Es muy fácil aceptar a Jesús como mi Salvador, pero no es tan fácil hacerlo mi Señor. ¿Y qué significa que sea mi Señor? Que vas a hacer lo que Él te diga. Un Señor tiene esta imagen de amo y esclavo. O sea, un esclavo, ¿qué hace? Hace su voluntad, o hace lo que el amo le dice. Un esclavo hace lo que el amo le dice. Entonces, ese es el mismo concepto de nosotros con Dios. Nosotros en nuestra vida, y sabemos también a lo largo del Nuevo Testamento y ciertos versículos, que nosotros no somos nuestros. 1 Corintios 6, 19 y 20. No soy mío, ya no soy mío, porque Él me compró. Entonces Él me compró con su sangre. Y entonces sí, es mi Salvador, eso está muy chido, está muy bonito, pero también tengo que hacerlo mi Señor. Y eso de repente no me cae muy bien. Lucas capítulo 6, versículo 46. Búscalo, por favor. Lucas 6, 46 en tu Biblia. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. ¿Lo tienes? Lucas 6, 46. ¿Listo? Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está. O sea,
sí queremos, ay, muy padre Dios, ay, sí Señor, o sea, eres mi Salvador y todo, pero no haces lo que yo te estoy diciendo. En otro pasaje, en los evangelios, Jesús dice, o sea, el que me ama guarda mis palabras, el que me ama guarda mis mandamientos, dice Jesús. Entonces nosotros podemos decir, ay, es mi Señor, cantar muchas veces, ay, es mi Señor, tú eres mi Señor, pero si tú no estás haciendo lo que Él te dice o te pide, entonces, ¿por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él te dice que hagas? Bueno, regresamos al concepto del único santuario. El santuario único y la ley única daban al pueblo de Israel los elementos necesarios para no caer, escucha bien, en desviaciones, en falsas ideas de Dios, en malas decisiones o en suposiciones erróneas de Dios y de su voluntad. Repito, el santuario único, la centralización de la adoración y la ley única dada al pueblo de Israel eran los elementos necesarios para no caer en desviaciones, en falsas ideas de Dios, en malas decisiones o en suposiciones erróneas de Dios y de la voluntad de Dios. Es lo que te estaba diciendo hace ratito. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios o hacer las cosas como Dios manda si ni siquiera sé lo que Dios manda? Entonces dice la gente, bueno, me voy a casar como Dios manda. Bueno, ¿qué es casarte como Dios manda? Explícamelo. ¿Dónde dice? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y bueno, hay una serie de mandamientos en base a nuestro matrimonio, ¿no? Voy a comer como Dios manda. Bueno, a ver, ¿qué significa comer como Dios manda? Comer hasta que revientes y los glotones se vayan por todos lados. O sea, ¿qué significa comer como Dios manda? ¿Qué significa hacer un negocio como Dios manda? ¿Qué significa ir a la escuela como Dios manda? ¿Qué significa todo este tipo de cosas? Para eso era la ley, para eso era la centralización del santuario único, para que la gente no encontrara desviaciones, falsas ideas de Dios, malas decisiones o suposiciones erróneas de Dios y de la voluntad de Dios en su vida. Becerro de oro, Éxodo capítulo 33, no lo busques, pero recuérdalo. Becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro, ¿qué le dijeron? ¿Qué dijo Aarón al pueblo de Israel que era el becerro de oro? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Le dice al pueblo, todo el pueblo, Israel, becerro de oro. Estaban adorando, cantando, brincando, haciendo fiesta al lado del becerro de oro. Y le dice Aarón a todo el pueblo, Israel, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Esa es una falsa idea de Dios. Esa es una mala decisión, esa es una desviación, esa es una falsa idea de la voluntad de Dios. O sea, y entonces para evitar ese tipo de cosas, Dios establece un santuario único y una ley única para que la gente entonces dijera, no, es que para allá, es lo mismo ir para allá que ir para acá que quedarme aquí. No lo es. Dios está diciendo, tienes que venir a un lugar, tienes que hacer una cosa específica, no te puedes salir de ese lugar. Los que manejamos, por ejemplo, cuando vamos en la carretera, tú puedes irte por donde tú quieras. O tú puedes meterte por donde se te pega la gana. No, tienes que irte por la carretera, lo que se llama carpeta asfáltica. Si tú dices, ay, es que es una vueltezota, ¿no? Así, nomás me hacen perder tiempo, me hacen perder gasolina. Mejor yo me voy por aquí en medio del cerro. O sea, tú puedes hacer eso, bueno, lo puedes hacer, pero vas a salir, pues, no creo que salgas, ¿no? Entonces Dios busca evitar a nosotros también que tengamos suposiciones erróneas de Él y de su voluntad. Y sabes, te digo algo, el mundo actualmente, aún dentro de las iglesias cristianas, el mundo actualmente se encuentra como manchado, impregnado. Hay muchísimas falsas suposiciones y suposiciones erróneas de Dios y de la voluntad de Dios. Eso es algo muy triste. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente, aún dentro de las iglesias, por qué la gente tiene esas falsas ideas de Dios? Pues porque no van al santuario único y a la ley única. La gente tiene esas suposiciones erróneas de Dios y de su voluntad, pues porque no lee este libro, pues porque no le importa, pues porque no, o sea, vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Y qué Dios manda? Pues quién sabe. Y vamos, hacemos lo que mejor imaginamos, hacemos lo que mejor nos conviene, hacemos lo que no me va a raspar tanto, ¿no? Entonces, eso es una realidad. El día de hoy,
la sociedad, el mundo y la humanidad tiene una muy mala idea de Dios. Y entonces cuando, por ejemplo, acabamos de ir de evangelismo con los muchachos, ¿no? ¿Te acuerdas? O los muchachos que están por allá, ¿se acuerdan que fuimos de evangelismo? ¿Y sabes por qué la gente no acepta? ¿Sabes por qué la gente no quiere platicar de Dios? Porque la gente tiene una idea errónea de que Dios es una institución. Una institución en México que ha prevalecido durante siglos y que ha hecho unas cosas garrafales en su vida y en toda su historia. Y entonces la gente, fíjate bien, la gente no está peleada con Dios. La gente está peleada con una institución. Y entonces cuando tú te acercas y le dices, quiero hablar de Dios contigo, no quiero, nada, son una bola de rateros, no, son una bola de quién sé qué, no, pues todos ustedes son muy mentirosos, que no sé qué. Tienen una falsa idea de quién es Dios. Ahora, ellos no saben que tienen una falsa idea de Dios hasta que vean la verdad. Y entonces mientras no vean la verdad, mientras este libro no les resplandezca, Salmo 19, porque la palabra de Dios es luz en medio de una oscuridad. Mientras esto no les resplandezca en su vida, entonces van a seguir con esa falsa idea de Dios. Ahora, es un compromiso dentro de la iglesia que nosotros no tengamos una falsa idea de Dios. Que tú no estés en esa idea falsa, errónea, innecesaria de Dios. Y entonces, ¿cómo puedo yo conseguir eso? A través de esto. Esta es la única manera. Para nosotros, este es el santuario único. No hay otro. Para el pueblo de Israel sería establecido la ciudad de Jerusalén. Y entonces todos los judíos tenían que ir en ciertas épocas del año a ir hasta allá, hasta Jerusalén en peregrinaciones, para entonces ir y entonces llevar su adoración a Dios. Y entonces con el paso del tiempo muchos dijeron, está re lejos. Es que me queda bien lejos. Desde acá yo vivo, mira, y Jerusalén está aquí, y entonces yo vivo hasta acá. Vivo hasta acá, hasta el norte. Y entonces, ¿cómo va a ir del norte hasta acá, hasta el centro? Va a ir a adorar a Dios. Y entonces la gente decía, no, pues mejor vamos a hacer nosotros un santuario acá, chiquito, nosotros acá en el norte. Y ahí empezaron muchas de las falsas ideas de Dios, muchos de los adulterios de la palabra y de la adoración a Dios. Porque cada quien, y el libro testigo de esto es el libro de Jueces. Y entonces el libro de Jueces, hasta el último dice, y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Entonces cada quien decía, yo voy a adorar a Dios aquí, a mi manera, como yo quiero. Y esto fue como un virus que se propagó en la pandemia. No sé si tú recuerdas. Es un virus que la verdad ha sido bien difícil de quitarse actualmente en la iglesia cristiana. Y entonces, como en aquel entonces, pues bueno, muchas iglesias cerraron. Muchos proyectaban o hacían sus servicios a través de internet, y bueno, fue una buena herramienta, gracias a Dios por eso, pero muchos se quedaron allí. Y antes todos los flojos que no iban a la iglesia, o sea, dijeron, pues ya me mandan a la iglesia y el servicio a mi casa, pues mira, yo aquí hasta en pijama voy a la iglesia, mira, y ahí estaban teniendo, y entonces allí estaba, yo me conecto a la iglesia, sí te conectas, pero le pones así tu imagen que no se vea, ¿no? Porque no te peinaste, ni te bañaste, ni te lavaste los dientes, pero ya estás yendo al servicio, ¿no? Y eso se quedó, y ha sido bien difícil erradicarlo. El lugar en el que estamos, en este momento, de esta manera, es lo que Dios busca para nosotros. Y después de que todo esto pasó, decían algunos, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tú tienes frío y prendes una fogata, pues tú tienes calor de la fogata, ¿no? Pero imagínate que pones una fogata, tienes frío y pones una fogata en la tele, ¿también te va a calentar? Pues no te calienta, nomás ves la imagen de la fogata, pero no calienta igual. Tienes que ir al fuego para que te caliente. Pues pasa lo mismo con Dios. O sea, fue una buena herramienta en su tiempo, nos ayudó muchísimo, pero al día de hoy ya no hay pandemia, o sea, ya eso ya acabó, o sea, ya los flojos, pues ya es por flojos, o sea, ya, pues no, ¿cómo te explico? Y entonces eso ha creado muchas falsas ideas de Dios, malas decisiones y suposiciones erróneas de Dios y de su voluntad. Y mucha gente piensa que la voluntad de Dios es algo que ni siquiera Dios dijo. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios era algo que sigue practicando hasta el día de hoy, y no lo es. Sin embargo,
hasta el día de hoy, a muchos no nos gusta que nos digan qué hacer, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, no nos gusta que nos digan cómo vivir, no nos gusta que nos digan cómo hacer nuestra vida, no nos gusta que nos digan en qué pensar, no nos gusta que nos digan qué decir, no nos gusta que nos digan qué decidir, y aún el cómo manifestar mi decisión de creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Bueno, si tú crees en Dios a tu manera, fuera de esto, entonces déjame te digo que estás bien mal. Al ratito platicamos. Si tú crees en Dios, si tú buscas adorar a Dios a tu manera, fuera de esto, entonces estamos en problemas, o estás en problemas, porque no es eso, no es para ti. Repito, a los seres humanos, y yo el primero, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, no nos gusta que nos digan cómo vivir, qué pensar, qué decir, cómo creer en Dios. No nos gusta, es la verdad. Nos enchila, nos raspa, nos arde que nos digan cómo hacer las cosas y cómo vivir nuestra vida. Y sin embargo Dios dice, a ver, tú dices que eres mi hijo, tú me dices Señor, Señor, pues entonces aquí te va algo que Dios dice que es su voluntad. Vamos haciendo las cosas como Dios manda. Versículo 2 y 3. Deuteronomio 12, versículo 2 y 3. Cuando entres en la tierra, dice versículo 2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieren a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Ok? Aquí está hablando específicamente de imágenes, de dioses que no son Dios, dioses con D minúscula. Y la instrucción es bien específica. Dice, destruiréis todo lugar de idolatría que no tenga que ver con Dios. Todo lugar de idolatría que no tenga que ver con Dios vas a destruir. Ahora, una pregunta muy fácil. Todo lo que tenía que ver con Dios o dioses adentro de Canaán, ¿tenía que ver con el Dios de la Biblia? No. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que destruir todo, absolutamente. Todas las naciones dentro de Canaán eran naciones politeístas para empezar. Tenían muchos dioses, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios chorrito, de todo tenían. Y entonces dice Dios, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Tienes que llegar y tienes que destruir, porque entonces si tú no los destruyes hay una consecuencia. Va a empezar a haber la palabra correcta es sincretismo. En otras palabras, va a haber una mezcolanza, algún momento en donde ya no vas a saber si estás adorando a Dios de la Biblia o estás adorando a Dios Tlaloc. No, ya no vas a saber distinguir entre una cosa y otra. Entonces mejor, cuando entres, ¡pum!, destruyelos a todos. Destruye todo lo que no tiene que ver con Dios. Toda esa parafernalia de idolatría que está dentro de Canaán. Todos los elementos que haya dentro de Canaán. Y menciona lugares altos. ¿Sabes qué significaban los lugares altos? La gente ponía altares dentro de los lugares altos o arriba en los lugares altos, en los cerros, montañas, porque se sentían más cerca de Dios. Y entonces eso, cuando la gente, por ejemplo, iba caminando o iban en los caminos y veían un altar, por ejemplo, de Baal, ver un altar en un cerro, en un monte alto, un altar de Baal, decían, bueno, esta nación está entregada a Baal. Un ejemplo muy vívido, que tenemos aquí, tangible, pues no lo alcanzas a ver, pero si te sales para allá lo vas a ver aquí de frentito. Y entonces allí hay un monumento, y ese monumento habla acerca de algo. Y entonces ese monumento, se supone que ese monumento representa a toda la región. A mí no, ni a ti tampoco. Aunque tenga el nombre de Dios, el Cristo Rey de la montaña, no representa lo que tú y yo creemos realmente de Dios, conforme a lo que aquí dice. Raspa bien feo, pero es la verdad. La redención de Israel
de la esclavitud de Egipto fue una demostración visible de que Jehová es un Dios poderoso y como tal no podía ser comparado con otros dioses. Entonces Dios dice, yo quiero que quiten todo de la tierra, yo quiero que quiten todo de allí. Lugares frondosos donde ponían altares, los lugares altos, Acera, ves el nombre ahí de Acera, era una diosa que era la diosa de la fertilidad. Fertilidad para la tierra, fertilidad para los animales, fertilidad para las mujeres. O sea, era un merequetengue, un pagano por todas partes. Entonces, el segundo mandamiento que ya viste ahorita prohíbe la adoración de ídolos. Y por eso Israel debía destruir todo indicio de otros dioses en la tierra a la cual iban a entrar, a la tierra de Canaán. Tenían que destruirlo todo. La sucesión, es decir, los hechos que siguen unos a otros, la sucesión garantizada de que Israel se mantuviera en el camino de Dios y en su ley, dependía de qué decisión tomaría Israel con respecto a la idolatría de Canaán. Ok, Israel, ¿qué vas a hacer con todos los ídolos y con toda la bola de idolatría que hay en Canaán? Israel, ¿qué vas a hacer? Pues dice Dios que los destruyamos todos. Órale pues. ¿Tú crees que hicieron eso? No. No lo hicieron. Ahora, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué no lo hicieron? O sea, si era una orden tajante de Dios, ¿por qué el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida no lo hizo? Ahorita te voy a dar una respuesta. Bueno, su adoración posterior del pueblo de Israel dependía mucho de esta decisión. ¿Qué voy a hacer con la idolatría de Canaán? ¿Cómo yo me voy a comportar con la idolatría de Canaán? ¿Qué es lo que voy a hacer con todos esos ídolos? Bueno, la adoración pura y genuina a Dios no podía aceptar mezclas hasta el día de hoy. No podía aceptar elementos de otros dioses. Dios nunca buscó eso. Dios nunca buscó ese sincretismo, esa mezcolanza. Pero Israel guardó entre sus cosas creencias paganas. No borró completamente como se le dijo, y eso al final los metió en problemas al pueblo de Israel. Los metió en problemas muy serios con Dios. Dios les reclamó como no tienes una idea. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Les reclamó como no tienes una idea. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo hicieron? Ustedes adoraron a su Dios Baal en vez de a mí. ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Allá hay algo que dice de lo que Dios manda. Entonces vamos a hacer lo que Dios manda. Y no lo hicieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué los guardaban? Bueno, la pregunta es, ¿por qué guardaría un ídolo? Aunque estuviera bien feo, aunque tuviera cara de chango peludo, ¿por qué alguien lo guardaría? Porque estaban feos. ¿Por qué alguien lo guardaría? Bueno, la respuesta la tenemos en la Biblia. Biblia se contesta con Biblia. Deuteronomio capítulo 7. Ahí atrásito. ¿Ya te aburriste? No. ¿Ya te dormiste? Ya voy a acabar, espérame, aguántame. Deuteronomio capítulo 7. Ahí tenemos la respuesta. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. ¿Por qué el pueblo de Israel no destruyó los ídolos, los altares y todo ese rollo? ¿Por qué no los destruyó? He aquí la respuesta. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Por qué se la quedaron? Porque eran de oro y de plata. Porque, ay Señor, ¿cómo va a tirar esto a la basura? No, es de oro, mira. Es de oro puro. O sea, no es plata. Es que, Señor, mira, si tú te das cuenta, todo así, el altar a Baal está lleno de piedras preciosas, diamantes, oro y plata, Señor, y cosas esplendorosas. Señor, mira, yo no voy a creer en él, pero pues déjenme nada más quedarme con el oro, ¿no? Era codiciable. Eran codiciables. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel los guardó? Bueno, aquí tenemos una respuesta. Seguramente hay más respuestas, pero tenemos aquí una. Pues porque los guardaron, porque eran de oro, de plata, o había riqueza en algunos de ellos, y los guardaron en su casa. Y dice aquí, no los guardes, no los lleves a tu casa para que no seas anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldición, maldito. No los guardes, no los lleves a tu casa para que no te conviertas en maldición ni en anatema. Bueno, dentro del versículo 13 hay una palabra, y la palabra es raer. ¿La ves?
puedes, si la encuentras, ahí está, la palabra raer. ¿Qué significa la palabra raer según el diccionario? Raer significa raspar a profundidad para limpiar algo. Eso significa raer, raspar a profundidad para limpiar algo. Entonces, en mi vida en Cristo, hablando como cristianos, en mi vida en Cristo, ¿qué tengo que raer? Es decir, raspar a profundidad para limpiar algo y no caer en que, ay, pues este todavía está bonito, ay, es que este todavía es de oro, ay, es que este me lo regaló mi abuelita, ¿cómo lo voy a tirar? ¿No? O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Te doy algunos ejemplos. Cuando tú y yo decidimos andar con Dios, caminar con Dios y obedecer a Dios, bíblicamente hablando, entonces te vas a enfrentar con esto. Vas a tener que dejar a personas. Vas a tener que dejar hábitos. Vas a tener que dejar objetos, relaciones, costumbres, lugares, prácticas, teléfonos, fotos, o inclusive, bueno, eso estamos hablando de cosas tangibles, o inclusive recuerdos en tu cabeza. Y entonces, fíjate bien, como cristianos, no sé tú, es un ejemplo nada más hipotético. Aquí en mi cartera guardo el papelito donde tengo, no lo ves, guardo el papelito, ya está todo viejo el papelito, pero guardo el papelito, es un ejemplo, guardo el papelito de mi antigua novia. ¿Y por qué lo guardas? Pero estás casado. Lo que no sabe no le hace daño. Luego acá traigo otro papelito. Sí, son papelitos de verdad. Y traigo otro papelito donde guardo el teléfono de el compadre que anda en malos pasos, pero me dijo: lo que usted quiera, compadre, usted nomás me habla y yo lo hago. Y tú dices: pues lo guardo, igual y me sirve más adelante, ¿no? ¿Quién sabe? Por si las moscas. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que empezar a pensar esto. ¿Qué es lo que yo tengo que raer de mi vida para entonces ya empezar a adorar a Dios de una manera genuina, de una manera real, no de una manera falsa, errónea? O sea, ¿qué tengo que dejar en mi vida? Y esa respuesta solamente lo tienes tú. Yo te doy ejemplos, ¿no? Personas, hábitos, objetos, relaciones, costumbres, lugares, prácticas, teléfonos. ¿Por qué guardas esos calcetines? Están todos viejos, todos hoyudos. Ay, es que me los regaló mi novia de hace quién sabe cuánto tiempo, mi novio me los regaló, y pues tíralos. No, es que me recuerdan a él. Sí, te recuerdan la fornicación que tenías con él. Ay, es que tiene de malo, o sea, un calcetín no va a pasar nada. Es que con esos calcetines te fuiste de viaje con él o con ella, y entonces esos calcetines fueron testigos de tu adulterio, de tu fornicación. ¿Cómo te explicó que todo eso hace mal a tu vida y a tu corazón? Fíjate, hay una historia de una mujer, hace mucho tiempo la escuché, una historia real, de una mujer que tenía muchos problemas con su marido, cristiana por cierto. Tenía muchos problemas con su marido y todo, ¿no? O sea, no podía estar bien con su esposo. Y ella trataba, pero no podía estar bien con su esposo. Y entonces, alguien por ahí le dijo que tenía que deshacerse de todos sus recuerdos de su vida pasada, porque todavía traía al día de hoy ese tipo de recuerdos. Y algo que le recordaba esa vida pasada de fornicación, de situaciones, todo ese rollo, era un recipiente con arena de mar, así arena de playa, pues. Un recipiente así cristalino, y tenía conchitas, recuerdo de quién sabe qué playa, ¿no? Puerto Vallarta, no sé. Y tenía allí, y entonces
recordando, ella dijo, es que, mira, bueno, para no ser tan larga porque ya acabé. Bueno, ya acabamos con el tiempo, muchas gracias a Dios. ¡Ay, te encanta el chisme! ¡Ya sé! Hasta despertaste, ¿no? Decía ella, yo no puedo tirar esa vasija con arena de la playa porque esa arena me la traje cuando perdí mi virginidad en la playa. Y esa arena fue testigo de ese acto. ¿Con quién? Ya ni me acuerdo. Pero yo me la traje. Sí, porque estaba borracha. Es verdad. O sea, no te rías. Chale. Esto es serio. Yo no me acuerdo, pero porque la perdí y porque y por aquello. Y todo eso le daba un recuerdo a su vida. Y todo eso no la dejaba tener un buen matrimonio, aunque ella quisiera. ¿Qué tienes que raer tú? Pues es que es mi compadre. Pues sí es tu compadre, pero tu compadre nomás te invita a puras caguamas. O sea, es que yo no puedo descompadrizarlo. Pues no puedes, pero sí puedes hablarle a tu compadre de Dios y decirle, compadre, ya no tomo. Pero te encanta ir a buscarle los 3 pies al gato con tu compadre. Y te encanta los viernes o los sábados cuando te pagan decirle, ¿tú es qué, compadre? ¿Las picho usted o las picho yo? Oiga, compadre, ¿no va a ir usted a la iglesia mañana? La gracia es gracia, compadre, no se preocupe usted. Y es más, y nos vamos al baile también. Mi hermano, el mundo es muy atractivo. Sí. Pero solo Dios sabe lo que realmente pasa en tu corazón. Ahorita son puros chistes. Bueno, esa era una historia real. ¿Quieres otra historia? Ya me pasé. Conocí a una mujer, yo la escuché, yo estaba allí. Conocí a una mujer de León, pero no te digo el nombre porque sí, si no, después vas. Una mujer de León hace mucho tiempo que contando su testimonio, ya te lo he contado, ya te lo sabes. Contando su testimonio decía, es que yo era bien marihuana, hermano. Así decía, yo era bien marihuana. Pero yo fumaba de la buena. No, yo de la buena, de la que costaba cara. ¿A qué se recuerda? ¿Qué es lo que está recordando en su corazón? ¿Qué es lo que anhela su vida? Su pasado. Y entonces, ¿qué tienes que raer? ¿Qué significa raer? Raspar a profundidad para limpiar algo. Entonces el pueblo de Israel tenía que raspar a profundidad para quitar todo eso. No lo quitaron porque eran de oro. ¿Y cómo lo voy a tirar si es de oro? Me sirve para la muela porque me la van a poner, no sé, algo. Y no tiraban, pero eso los convirtió en que hubiera maldición en sus vidas, en que hubiera maldición en sus casas. Ahora, no quiero súper espiritualizar esto, pero si tienes telefonitos de tu exnovia, si tienes todavía el teléfono de tu compadre, si tienes algo por el estilo, ya tíralo. O sea, ya, olvídate de eso. Si en tu Face, porque bueno, los muchachos ya no tienen Face, los muchachos tienen Instagram. Y ellos ya, pero los más viejitos como nosotros, que tal tenemos Face. O sea, ya no sigas buscando el perfil de tu novio o de tu novia de hace mucho tiempo. No sigas anhelando lo que pudo haber pasado con esa persona. No sigas anhelando que, estaría mejor con él, ¿no? Estaría mejor con ella. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Mis hijos no hubieran salido tan feos como están ahorita, ¿no? O sea, no anheles algo que ya quedó allá. Corta con todo eso. Y déjame decirte que eso es, nos reímos de verdad, pero yo creo que de nervios, porque lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, seguimos diciendo, ahí está, yo puedo ir a eso cuando yo quiera, yo puedo ir a mi pecado otra vez, o sea, puedo hablarle a mi novia y le hablo y yo sé que ella me va a decir que sí y nos vamos a dar la vuelta, aunque esté casado. O sea, eso, córtalo, elimínalo, ráelo. El pueblo de Israel no rayó, esa es la correcta palabra, no rayó lo que debía de haber rayado. Y entonces se metió en problemas con Dios. Ahora, para terminar, Dios sabe quién eres. Dios sabe cómo está mi corazón. Dios sabe cómo es tu corazón. Y Dios sabe que mi corazón y tu corazón son engañosos. Y todavía tienen telefonitos y papelitos guardados, la verdad. Y el asunto del novio, la novia es solamente un ejemplo. Hay muchas más cosas.
Hablamos de vicios, hablamos de hábitos, hablamos de costumbres, hablamos de lugares, hablamos de prácticas, hablamos de personas, hablamos de 1000 cosas esas. Solo tú sabes y solo Dios lo sabe. Pero déjame decirte que tu corazón te va a confundir si lo sigues hablando, si le sigues haciendo caso. Tu corazón te va a engañar y te va a alejar de Dios. El mundo te atrae, el mundo es de oro y de plata, y entonces vas a decir, ¿para qué lo suelto? Y tu adoración va a tener mucho que ver con eso. Pero Dios quería llevar a la adoración del pueblo de Israel a un solo lugar. Esta es la primera parte. No puedo hablarte de la segunda parte, hablamos la siguiente semana. Dios quería que el pueblo de Israel adorara de una manera genuina, buena, sin cosas, sin estorbo, sin otros dioses, sin otros ídolos, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Dios sabe lo que realmente pasa en mi corazón, y quiero leerte para terminar esto. Y la Santa Cena, si me la pueden traer por favor. Hebreos capítulo 4. Quiero leerte para terminar este pasaje. Dios sabe mi corazón y sabe el tuyo, y sabe cuánto te has equivocado y sabe cuánto yo me he equivocado. Pero Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros vivimos en un mundo en el cual es sumamente atractivo. Siempre nos va a ganar, nos va a querer ganar, nos cautiva, nos lleva, El mundo es mundo, mi hermano. Sin embargo, en Dios, tú y yo podemos decidir lo contrario. Tú y yo podemos decidir darle una adoración genuina a Dios. No desviarnos ni tener malas suposiciones o falsas ideas de Dios, sino buscar el camino que Dios tiene para